Salvador Alejandro Vázquez Nava. Cuando uno encuentra patrullas estatales sobre esa carretera, solo están para detener y extorsionar a conductores. Gustavo Salgado García de Miami, en Estados Unidos, 54 años. Me parece absurdo que Adela diga, ¿por qué no llegó una patrulla? Hablando de lo del asalto. ¿Qué no ven que la policía está coludida con los delincuentes? Tan absurdo como cuando le preguntan a una mujer, ¿estás embarazada? Y ella, con tremenda panza. Pues fíjese que le falla uno. Pues es que no tiene ninguna razón para decir eso. Ahora, si él hubiera aducido razones lógicas, como cómo va a llegar la patrulla si está detenido el tránsito, pues esa es una objeción lógica, razonable. Pero la otra de decir es que toda la policía del país, toda, y de todas las carreteras del país, están coludidos con los que salen a asaltar a los transeúntes. De eso no hay ninguna evidencia. No se sigue, ni siquiera hay la posibilidad de que eso se pueda concretar, porque los asaltantes son vecinos de cada lugar y no tienen contacto con la policía, lo evitan. Y cuando son capturados, desde luego que son sometidos y hay hasta conflictos, ¿no?, al ser capturados. Entonces, es nada más objetar por objetar. No está objetando por la verdadera razón por la cual no hay patrullas en medio de un embotellamiento eterno, porque no pueden llegar. Pues deberían de poder llegar de alguna manera. Pero además tú señalaste algo cuando estábamos hablando de eso. Si hablan al 911, ¿que no pueden enviar un helicóptero? Claro. Y por lo menos seguir la pista de los asaltantes. Moto a pie por el canal de un lado, qué sé yo. Jesús Ramírez Vega. ¿Qué comentarios tan chafas los del Manelik? Para entender el presente, debes conocer tu pasado. Ay, y voy a estar ahorita preguntándome, ¿dónde estará Peña Nieto? Exacto. No, hombre. O lamentándote, o sea, porque te podrías ir lamentando hasta atrás, ¿no? Híjole, qué lástima que Madero no triunfó. Qué lástima que... O sea, lo que nos compete es esto es lo que tenemos. Estamos en este presente con este gobierno, con los gobiernos locales, estatales, en una situación pandémica. Este es el presente, ya no importa si hicieron o deshicieron. Claro que estamos pagando consecuencias de malos gobiernos que vienen de antes, pero ahora quien nos tiene que resolver es este gobierno. ¿De qué sirve seguir diciendo que todo es culpa de Calderón? Él ya no está en el poder. Que lo metan a la cárcel si fue su culpa. Si hay elementos para meterlo a la cárcel, que lo metan a la... Claro que sí. Y ya. Y no quejarnos de lo que dejó de hacerlo. Uh-huh. En lugar de... Una cosa que no se puede hacer es juzgarlo en abstracto. A los expresidentes no se les puede juzgar en abstracto. Tiene que haber cargos concretos Eso es muy a cada importante. uno de ellos para poderlos enjuiciar respecto a estos cargos. ¿No oíste lo que dijo de que era culpable cada uno, Mario? Creo que era muy general, sí lo oí. Era general. Era hasta ridículo decir que Fox por sus malas decisiones. Es que la consulta exactamente no solamente es o tiene que ver con que pongas en consulta la aplicación de la ley, sino que está abriendo la puerta a juzgar decisiones políticas. Entonces, por ahí puso que Zedillo era responsable del FUBAPROA. Eso no es un delito. Esa fue una decisión política en ese momento que para él resultaba quizá lo mejor, independientemente del saqueo y de que si pagamos todos los mexicanos y todo eso.
Pero esa fue una decisión política. Por eso no tendrías un argumento jurídico para procesarlo. No. Y entonces, bajo la lógica de si ahora vamos a procesar por decisiones políticas, el propio presidente López Obrador podía ser llevado a juicio terminando su sexenio. Cualquiera podría decir, yo lo acuso por el despilfarro que significó la cancelación del aeropuerto y nunca haber demostrado que había corrupción. Finalmente, en términos jurídicos, eso no es un delito, esa fue la decisión política que tomó el presidente. Pero es muy peligroso esto de tratar de juzgar por decisiones políticas que no te gustaron, como las que no le gustaron al presidente, o no le gustan al presidente López Obrador. El presidente está violando la ley desde el momento en que dice su pregunta. Claro. Por eso aquellos la cambiaron y la pusieron que nadie la podemos entender, porque esa es la legalmente correcta, Dora. Sí, exigen o piden que conozcas la historia para poder opinar aquí y ahora. No, precisamente porque estamos ubicados en el aquí y en el ahora, es que no podemos retomar desde lo que mencionó Alejandro, ¿no? Si Cárdenas y todos esos presidentes tomaron decisiones. Y muchas veces las personas no conocen la historia clínica de sus padres. ¿Qué enfermedades tienen? ¿Qué tipo de sangre tienen? Ellos mismos pueden ignorar su tipo de sangre. ¿Cómo quieren que en un momento se haga una revisión? A mí me interesaría, por ejemplo, del pasado, un personaje del presente como Manuel Bartlett, que ha estado presente a lo largo de diferentes administraciones y curiosamente donde ha estado brota un problema, brota un crimen, desde Manuel Buendía, la caída del sistema, y que está actual, y que está vigente. A mí eso es lo que me interesaría, no ver bajo el régimen de quién estuvo trabajando, sino de qué manera fue tomando las decisiones y fue avanzando hasta llegar al lugar en el que está. Porque él está aquí y ahora. Yo no me puedo ubicar en el marco histórico de mis padres. Si ellos vivieron la posguerra, la depresión económica, si terminaron su alfabetización, si tuvieron estudios superiores, eso ya fue. Soy producto de eso, pero me tengo que ubicar en el aquí y en el ahora. Hacer una revisión histórica para poder entender lo que está pasando se me hace absurdo cuando mi cartera está vacía. Mi panza. Cuando vecinos están muriendo por una mala planeación. Cuando veo que no llegan suficientes vacunas a las comunidades en el estado. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Para qué? Para poder actuar en libertad. ¿Y a quién voy a culpar? Me voy a ir a la historia, cuando en la historia de este país y tal vez del mundo, hace muchos años que no había surgido una pandemia. Nadie de los que estamos ahorita hemos vivido una pandemia. Ahí está la historia. Bueno, pues entonces los responsables de eso se tienen que abocar a la historia y dar soluciones aquí. Pero a mí no me interesa lo que hicieron, me interesa lo que está pasando ahorita, que repercute desde lo individual hasta lo general, desde mi casa hasta mi comunidad y de mi comunidad a mi país. Eso es lo que me interesa hoy, no lo de ayer o lo de antier. Lo de ayer ya fue. Voy a dar el enunciado de lo que realmente se va a poner a consulta en la cuestión de los expresidentes. A ver. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esto no es la pregunta que nos han manejado. ¿Quieres meter a la cárcel a los expresidentes? No tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha anunciado sobre esta consulta. Es que tan vago. La pregunta de tantas cosas. La pregunta de ¿quieres meter a la cárcel a los expresidentes? No es legal. No. Tan sencillo como eso, por eso la tuvieron que maquillar. Pero miren, Carlos Ramírez de Venustiano Carranza, 80 años. 80 años, Carlos. Desde Miguel de la Madrid siempre existió el narco. Los muertos eran muchos, solo que no existían las redes sociales.
No le doy la razón a Manelik. A mis 80 años, a mí nadie me cuenta nada. Uy, se me hace que sí. Todavía le podemos contar un cuento o dos. ¿Cómo va a comparar las masacres que están ocurriendo hoy? Sí había, tiene usted toda la razón. Siempre ha habido narcotráfico desde principios de siglo, lo he dicho aquí. Narcotraficantes, muertes por los mercados, por deudas, por sobredosis. Siempre hay películas mudas que retratan ese hecho, pero no son comparables con los números que tenemos hoy en día, por Dios. Carlos, de verdad, infórmese y vea los números. Y son del tamaño de poblaciones enteras comparándolas con lo que usted habla. Entonces no es cierto, ¿eh? No es cierto eso que usted argumenta.